Recuerdo perfectamente el olor metálico del Tíber aquella mañana, mezclado con humo de antorchas y murmullos de mercado. Caminaba por Roma con mi paso ligero, invisible para muchos, aunque algunos me miraban fascinados sin saber por qué. Julio César aún no era dictador, apenas un político ambicioso en ascenso, pero su aura ya ardía como un fuego contenido. Me acerqué a la plaza, donde su voz se imponía sobre el bullicio, y sentí cómo el aire vibraba con su determinación. Allí supe que nuestro destino se entrelazaría. El mármol frío bajo mis dedos me devolvía ecos antiguos mientras observaba su discurso. La multitud lo escuchaba embelesada, como si cada palabra fuera una moneda de oro lanzada al aire. Yo cerré los ojos un instante, dejando que el murmullo me envolviera como un río. En ese instante, una ráfaga de viento trajo el aroma a vino y sudor de los legionarios que lo seguían. Julio me vio entre la gente y, con un gesto apenas perceptible, reconoció en mí algo extraño, algo que no podía nombrar. Me acerqué más, mi túnica rozando las piedras húmedas. Escuché a un anciano decirle a su nieto que César hablaba como los dioses, con una lengua afilada y cálida. Yo sonreí, porque sabía que en sus palabras había algo más que ambición aún. La chispa divina que pocos reconocen. Cuando él descendió de la tribuna, el murmullo del pueblo se transformó en rugido. Me crucé con su mirada. Sentí un relámpago de reconocimiento.
dejando que la pregunta flotara como humo. Finalmente respondí que había visto más allá de lo que los hombres llaman divino. Sus ojos se oscurecieron, comprendiendo que mi respuesta ocultaba un misterio imposible de explicar. El foro hervía de rumores políticos, y el sonido de sandalias golpeando las piedras creaba un ritmo frenético. Escuché a un senador murmurar sobre conspiraciones y otros sobre deudas impagas. César los observaba con un gesto calculador mientras yo percibía el peso invisible de sus pensamientos. El calor del sol caía fuerte sobre nuestras cabezas, pero él parecía imperturbable. Roma es un teatro, me dijo en voz baja, y cada actor cree ser el protagonista. Mientras hablaba, una sombra cruzó el cielo, un halcón descendió en espiral, posándose en la estatua de Júpiter. La multitud lo tomó como un presagio, y un murmullo supersticioso recorrió la plaza. Yo sentí en mi piel un escalofrío, como si el aire mismo confirmara un destino trazado. Julio no apartó la vista, y con media sonrisa dijo que los augurios son armas tanto como las legiones. Yo reí suavemente, fascinada por su manera de convertir símbolos en poder. Ese día me invitó a caminar junto al Tíber. El olor a agua estancada y lirios silvestres nos rodeaba. Mientras las ranas croaban al caer la tarde, César se detuvo, lanzando una piedra que rebotó 2 veces sobre la superficie. Quiero dejar huella más allá de Roma, confesó, su voz quebrándose apenas. Yo lo observé en silencio, sintiendo que hablaba no solo de gloria, sino también de miedo al olvido. Ese instante me recordó la fragilidad de todos los mortales. Al regresar hacia la ciudad, nos cruzamos con un grupo de legionarios que los saludaron con respeto. El sonido metálico de las armaduras resonó como un himno. Yo percibí la tensión en sus hombros, el peso de la responsabilidad que aún no era total, pero ya los cercaba. Ellos esperan que yo los guíe a la victoria, dijo, mirando fijamente el horizonte. Le respondí con suavidad que a veces la mayor batalla es contra uno mismo. Su risa fue breve, pero sincera. En una cena modesta, bajo la luz parpadeante de lámparas de aceite, conversamos sobre filosofía. El sabor a vino áspero y pan recién horneado llenaba mi boca mientras escuchaba sus reflexiones. ¿Crees que un hombre puede cambiar el destino de millones?, preguntó, jugando con su copa. Contesté que lo había visto antes, aunque rara vez sin un precio terrible. Una chispa de fuego iluminó fugazmente su rostro, y por un instante vi un resplandor sobrenatural rodearlo. Ese resplandor me hizo recordar mi propia condición eterna. Sentí como mi corazón, aunque inmutable, latía con una fuerza insólita. Julio se inclinó hacia mí, sus palabras susurradas apenas sobre el ruido de los comensales. Tus ojos parecen esconder siglos de historias, dijo con voz grave. Yo sonreí, desviando la mirada hacia la llama de la lámpara. El olor a aceite quemado me devolvió al presente, aunque el eco de sus palabras persistió como un eco invisible. En otra jornada, lo acompañé al campo de Marta en el aire. Estaba cargado de polvo y sudor, con los gritos de soldados entrenando. El sonido seco de espadas de madera chocando se repetía como tambores de guerra. César caminaba entre ellos con mirada atenta, corrigiendo posturas, alentando con frases breves. Yo observaba desde la sombra, admirando su capacidad de inspirar respeto sin necesidad de alzar demasiado la voz. Era un líder en construcción, consciente de cada detalle. Al caer el sol, nos sentamos en un banco de piedra, con la brisa fresca acariciándonos el rostro. El olor a hierba pisoteada se mezclaba con el del hierro oxidado de las armas. ¿Tú crees en el destino, Sofía?, preguntó, usando mi nombre por primera vez. Ese detalle estremeció mis entrañas, recordándome la carga de mi secreto. Le respondí que el destino no es un camino fijo, sino un río que cada quien aprende a remar. Roma despertaba entre olores de pan caliente y estiércol de caballos, un contraste que siempre me hacía sonreír. Acompañé a César al Senado, donde los ecos de discusiones se mezclaban con el golpeteo de bastones en el mármol. Los senadores lo observaban con recelo y admiración, como si vieran a un huracán disfrazado de hombre. Yo sentía la electricidad en el aire, un preludio de tormenta política. A su lado,
era testigo silenciosa de un juego mortal de palabras. El interior del Senado estaba cargado de perfume costoso y sudor nervioso. El murmullo de voces se alzaba como un enjambre, hasta que César tomó la palabra. Su voz resonó firme, acariciando cada esquina del recinto. Me estremeció la claridad de sus argumentos, la manera en que transformaba la lógica en seducción. Los demás senadores lo escuchaban divididos, algunos con asombro, otros con miedo. Yo percibí un resplandor leve detrás de su figura, invisible para todos menos para mí. Al salir, los gritos del pueblo llenaban las calles. Vendedores ofrecían aceitunas, higos y vino aguado, mientras niños corrían entre los carros. César se detuvo para hablar con un soldado retirado, escuchando con atención sus quejas. Nunca olvido a quienes sostienen mi causa, dijo, dándole una palmada en el hombro. Observé cómo ese gesto simple iluminaba el rostro del hombre. Allí comprendí su secreto. Sabía tocar el corazón de la multitud como un músico su lira. Más tarde caminamos por un callejón estrecho, húmedo y perfumado, con hierbas colgadas en las puertas. César me miró con intensidad, como si buscara descifrar un enigma. Tu silencio habla más que mis discursos, comentó, medio sonriente. Yo respondí con una risa breve, consciente de que mis secretos eran abismos imposibles de revelar. De pronto, el sonido de un trueno lejano nos interrumpió, aunque el cielo permanecía despejado. Un susurro sobrenatural flotaba entre nosotros, presagio de lo inevitable. El bullicio del circo máximo nos alcanzó, con rugidos de la multitud y el olor fuerte de caballos sudorosos. César observaba las carreras con mirada calculadora, como quien mide el pulso de una nación. Yo notaba cómo cada victoria o derrota se convertía en
brindando por Roma y por el futuro. Yo lo acompañé, observando cómo la luz del fuego bailaba en sus facciones. Por un instante, el resplandor se transformó en un halo luminoso que solo yo percibí. Fue un recordatorio de que los destinos grandes siempre se tejen con hilos invisibles. Al caer la tarde, paseamos por viñedos bañados en tonos dorados. El zumbido de abejas acompañaba nuestros pasos. El poder es como este vino, dijo, arrancando un racimo y mostrándolo dulce al inicio, pero embriaga y puede destruir. Yo reí suavemente, admirando su lucidez. El contacto de sus dedos con las uvas me recordó que incluso los más grandes necesitan sentir lo simple. El aire estaba cargado de promesas, como si Roma misma nos escuchara. Días después, regresamos a Roma y asistimos a una ceremonia en el templo de Vesta. El incienso llenaba el aire, mezclándose con cánticos graves de sacerdotes. César observaba con gesto calculador, mientras yo percibía presencias invisibles danzando entre las columnas. Una brisa súbita apagó algunas antorchas, provocando murmullos de superstición. Él me miró de reojo y murmuró: «El pueblo teme a los dioses, pero yo debo convertirme en su Dios». Sentí un escalofrío recorrer mi piel eterna. El bullicio del mercado nos envolvió al salir del templo, anespecias de oriente, telas teñidas de púrpura, voces gritando precios. El aroma de canela y pescado seco chocaba en el aire. César caminaba con paso firme, saludando a comerciantes y soldados. Yo lo seguía, observando cómo cada gesto suyo era calculado para ganar lealtades. «El poder también se compra con sonrisas», comentó en voz baja, mientras regalaba monedas a un niño. Esa mezcla de estrategia y humanidad lo hacía único. Al anochecer, cenamos en la domus de un senador aliado. El olor a carne asada y vino caro impregnaba el salón. Conversaciones sobre política flotaban entre risas forzadas. César mantenía la atención de todos con su ingenio y su magnetismo. Yo lo contemplaba, consciente de que el carisma era su espada más afilada. De pronto sentí un murmullo invisible, un eco angelical que lo rodeaba. Comprendí que su destino no era simple ambición, sino una chispa del universo. Al salir de la domus, la luna iluminaba la vía Apia, reflejándose en piedras gastadas por siglos de paso. César me tomó del brazo con gesto firme, casi protector. «Sofía, Roma se me queda pequeña», confesó, con voz grave. Sus palabras resonaron como juramento en el aire frío. Yo lo miré, consciente de que los dioses observaban aquella noche, y en mi interior supe que su camino hacia la inmortalidad acababa de empezar. Los días se sucedieron entre reuniones políticas y paseos nocturnos. Roma ardía en tensiones, y el aire olía a vino agrio y humo de antorchas. César, cada vez más confiado, me hablaba de sus ambiciones con voz grave. «Quiero que Roma deje de temblar ante sus enemigos», me dijo. Yo lo escuchaba, sabiendo que en sus palabras había una mezcla de deber y obsesión. La brisa nocturna me acariciaba como un susurro de advertencia. En una taberna junto al Tíber, el aroma a pescado asado se mezclaba con risas estruendosas. César me llevó allí, lejos de senadores y soldados, buscando un respiro. «A veces olvido que soy humano», confesó, mirando su copa. Le respondí que la grandeza no elimina la fragilidad. Él me sonrió, esa sonrisa capaz de conquistar ciudades enteras. Afuera, el sonido de la corriente del río recordaba que el tiempo fluye incluso para los poderosos. Una tarde, caminamos por los jardines del Palatino. Las flores exhalaban perfume dulce y la luz dorada se filtraba entre columnas. César hablaba de leyes, pero también de recuerdos de juventud. Yo lo observaba, conmovida por esa dualidad, el político férreo y el hombre vulnerable. «El Senado me teme, porque no puedo ser domado», dijo, acariciando una hoja de laurel. Sentí que en ese instante la historia misma me revelaba su secreto más íntimo. La ciudad vibraba con rumores de deudas y conspiraciones. El bullicio de los mercados parecía ocultar cuchicheos de traición. César me llevó a un balcón desde el cual se veía el foro iluminado por antorchas. El aire estaba cargado de incienso y tensión. «Roma es como un animal salvaje», comentó Hermoso,
pero impredecible. Yo asentí, percibiendo un resplandor invisible recorrer su silueta. En mi interior, supe que ese fuego no era del todo humano. Al día siguiente, viajamos hacia una villa en las colinas. El olor a pinos y tierra húmeda nos envolvía, acompañado por el canto de grillos. César parecía relajado, liberado de las intrigas romanas. Me habló de su familia, de pérdidas que aún dolían. Yo lo escuchaba en silencio, con el corazón cargado de compasión. En ese ambiente natural, su grandeza parecía más humana, más cercana. Comprendí que incluso los conquistadores necesitan un refugio. En la villa, los esclavos encendieron hogueras que crepitaban en la oscuridad. El calor del fuego iluminaba nuestros rostros. César relataba batallas pasadas, y yo sentía la vibración de sus recuerdos como ecos tangibles en el aire. La memoria duele, susurró, con un brillo sombrío en los ojos. Yo asentí, sabiendo demasiado bien lo que significa cargar siglos en la mente. Entre las chispas que ascendían al cielo, percibí la forma fugaz de un ángel. De regreso en Roma, asistimos a un juicio en el foro. En el olor a polvo y pergaminos húmedos impregnaba el ambiente. César defendió a un aliado con un discurso que dejó a todos en silencio. Su voz, firme y magnética, parecía esculpir la realidad. Yo lo observaba, consciente de que cada palabra suya era una semilla de poder. Un senador murmuró con rencor, y yo sentí el filo invisible de futuros peligros. La tensión era casi palpable. Esa noche, paseamos por la vía Apia iluminada por la luna. Las piedras gastadas brillaban como plata bajo nuestros pies. César caminaba con paso seguro, pero en su voz había un eco de cansancio. «El poder me roba el sueño», confesó, mirando
tensión era palpable. El sonido de martillos en construcciones mezclaba con gritos de vendedores. El olor a sudor y especias formaba una mezcla intensa. César avanzaba entre la multitud como si la ciudad fuera su escenario. Me tomó de la mano brevemente, con gesto instintivo. «Sofía, Roma vibra conmigo», dijo. Yo lo miré, consciente de que en su ambición ardía una chispa más grande que la ciudad misma. Esa noche, en mi refugio secreto, recordé cada palabra suya, el crujido de la madera, el aroma a cera quemada, y el silencio me envolvían. Cerré los ojos, viendo su rostro iluminado por la ambición y la duda. Mi corazón inmortal reconocía la grandeza y también el precio. Su destino ya no era solo suyo, era el reflejo de Roma entera. Y yo sabía que mi papel era atestiguar cada paso hacia la eternidad. Roma ardía bajo un cielo de verano, el aire denso con olor a sudor, especias y humo de antorchas. César preparaba nuevas campañas, y yo lo acompañaba entre mapas desplegados sobre mesas de mármol. Sus dedos recorrían rutas hacia la Galia, mientras su voz vibraba con determinación. «Allí se decidirá mi destino», declaró. Yo lo observaba, consciente de que cada línea en ese pergamino era una herida anticipada en la historia. En el campo de Marte, las cortes se entrenaban con una intensidad feroz. El estrépito de espadas de metal chocando llenaba el aire, mezclado con gritos de mando. César caminaba entre ellos, imponiendo respeto con su sola presencia. Yo percibí un aura invisible, como si una fuerza superior lo protegiera. El sol golpeaba con furia, y el polvo cubría nuestros rostros. Era como presenciar el nacimiento de un imperio en cada movimiento. Una noche, bajo la luz titilante de lámparas de aceite, César me mostró cartas de aliados y traidores. El olor a cera quemada impregnaba la sala. «La política es más cruel que la guerra», susurró, con amargura en la voz. Yo le respondí que ambos campos devoran a los hombres por igual. Sus ojos me buscaron con intensidad, como si quisiera descifrar la eternidad en mi mirada. Entre sombras, percibí un resplandor sobrenatural abrazando sus hombros. Viajamos hacia el norte, cruzando colinas cubiertas de viñedos. El aire fresco llevaba aroma a pinos y tierra mojada. César observaba el horizonte con un brillo impaciente. «Cada paso me acerca a mi gloria», dijo, apretando los puños. Yo reí suavemente, recordándole que la gloria también exige sacrificios. Él me devolvió una sonrisa cargada de ironía. Los cascos de caballos resonaban como tambores del destino. En una villa cercana a la frontera, los legionarios nos recibieron con vítores. El olor a sudor y vino barato impregnaba el aire festivo. César levantó una copa, prometiendo victorias. Yo percibía en sus palabras no solo ambición, sino la chispa ardiente de alguien tocado por lo eterno. Los soldados lo aclamaban, y yo supe que ningún ejército podría resistir esa fuerza magnética. El fuego de la hoguera iluminaba su perfil con brillo casi divino. Durante una marcha, el sonido de pasos firmes y armaduras chocando creaba un ritmo hipnótico. El polvo se levantaba, cubriendo nuestros rostros. César caminaba al frente, sin mostrar fatiga. Yo sentía la vibración sobrenatural de mi propia existencia mezclarse con la energía de la legión. El aire olía a hierro y esperanza. En su figura vi reflejado el destino de miles de hombres. En un campamento improvisado, el crepitar de hogueras y el aroma a carne asada llenaban la noche. César se sentó junto a mí, con la mirada fija en el fuego. ¿Alguna vez has sentido que tu vida ya está escrita?, preguntó. Yo respondí que incluso los ángeles dudan de sus caminos. Sus ojos se ensombrecieron, comprendiendo la profundidad de mis palabras. Un soplo helado recorrió la tienda, como confirmación invisible. Al día siguiente, visitamos una aldea gala conquistada. El olor a humo y madera quemada aún flotaba en el aire. César caminaba con paso firme, saludando a los supervivientes con gesto calculador. Yo percibía tanto respeto como odio en las miradas. «La victoria exige cicatrices», dijo, sin titubear. Yo lo miré, reconociendo que la grandeza siempre arrastra dolor. La brisa levantó cenizas que parecían danzar como espectros. En un momento de calma, nos refugiamos bajo un roble gigantesco. El canto de aves contrastaba con el eco lejano de armas.
César, recostado contra el tronco, me habló de su hija Julia, de su amor y de su miedo por perderla. Yo lo escuché en silencio, tocada por la ternura escondida tras su armadura política. Sentí que ese instante revelaba más que todas las conquistas. El aire olía a hojas frescas y promesas rotas. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas inmensas. Los legionarios dormían, pero César permanecía despierto, estudiando mapas bajo la luz de la luna. Yo me acerqué, percibiendo en su rostro una mezcla de cansancio y euforia. Roma me necesita más que nunca, dijo, con voz temblorosa. Le respondí que Roma lo devoraría, como hace con todos sus hijos. Un destello sobrenatural iluminó brevemente el pergamino, confirmando el peso de su destino. El amanecer en la Galia estaba impregnado de olor a hierba mojada y humo de fogatas. César reunió a sus oficiales alrededor de un mapa extendido sobre una roca. El murmullo de voces tensas se mezclaba con el relincho de caballos. Hoy probaremos la fuerza de Roma contra el orgullo galo, dijo con firmeza. Yo observaba su rostro iluminado por la primera luz, notando cómo la ambición lo envolvía como un manto ardiente. La batalla comenzó con un estrépito ensordecedor. El sonido de cuernos de guerra resonaba en los valles, acompañado del rugido de miles de hombres. El olor metálico de la sangre pronto llenó el aire. Yo caminaba entre la confusión, invisible para la mayoría, observando cómo César mantenía la calma. Desde lo alto de su caballo, parecía un dios de hierro guiando a sus legiones. El cielo se oscureció, presagio de tormenta. Al caer la tarde, la victoria era clara. Los gritos de los prisioneros se mezclaban con el choque de espadas arrojadas al suelo. El aire olía a sudor, barro y desesperación. César descendió de su caballo, caminando entre cadáveres con
El campamento era un mar de celebraciones. El olor a vino derramado y carne asada llenaba la noche. César, sin embargo, permanecía en silencio, escribiendo cartas a Roma. Las palabras pueden ser más poderosas que las espadas, dijo. Yo asentí, recordando cuántos destinos habían cambiado por la tinta. El resplandor de la lámpara lo hacía parecer un profeta. En un momento de calma, caminamos junto a un río tranquilo. El murmullo del agua y el aroma fresco de hierbas nos envolvían. César, con la mirada fija en el reflejo de la luna, confesó: a veces temo convertirme en aquello que destruyo. Yo le respondí que incluso los más grandes cargan con ese peso. Su silencio posterior fue más elocuente que 1000 discursos. Roma recibía noticias de victorias con júbilo. Las calles vibraban con gritos, incienso y coronas de flores. Yo caminaba entre la multitud, viendo rostros iluminados por la esperanza. César, al regresar, fue recibido como héroe. Su sonrisa irradiaba seguridad, pero yo percibía en su interior un abismo. El resplandor de antorchas, reflejado en sus ojos, me revelaba tanto gloria como soledad. En una cena de celebración, el aroma de especias orientales y vino caro llenaba el salón. Aliados lo rodeaban, adulando cada palabra. César, sin embargo, buscaba mi mirada. ¿Y tú? ¿Qué ves en mí?, preguntó en voz baja. Le respondí que veía a un hombre capaz de desafiar al destino. Él sonrió, pero en su risa había un matiz de duda. Una brisa helada recorrió la sala, presagio invisible. Al salir, las calles estaban cubiertas de flores marchitas y antorchas casi apagadas. El aire olía a humo y humedad. César caminaba en silencio, sus pasos resonando en la piedra. Yo lo acompañaba, percibiendo la carga en sus hombros. La gloria nunca es suficiente, confesó. Su voz tembló apenas, como si un eco del futuro lo atravesara. El silencio nocturno fue la única respuesta. En el Palatino, contemplamos Roma iluminada por la luna. El viento traía olor a incienso y ceniza lejana. César levantó la mano, como si quisiera abarcar la ciudad entera. Todo esto será mío, dijo, con voz grave. Yo lo miré, consciente de que esas palabras eran semillas de tragedia. Un destello sobrenatural cruzó el cielo, confirmando que los dioses escuchaban. Esa noche en mi soledad recordé cada gesto suyo, el crujido de la madera, el aroma a cera quemada y el silencio me rodeaban. Cerré los ojos, viendo su rostro iluminado por la ambición. En mi corazón eterno, supe que César no era solo un hombre, era un reflejo de lo divino, y yo, su testigo silenciosa, debía acompañarlo hasta el final. Roma me recibió con un aire distinto, como si la ciudad respirara ambición y temor al mismo tiempo. El olor a incienso se mezclaba con el sudor de multitudes expectantes. César regresaba como conquistador, y sus pasos resonaban en los mármoles del foro. He vuelto no solo para Roma, sino para el mundo, dijo, su voz vibrando como trueno. Yo lo acompañaba, consciente de que su destino se acercaba a un clímax inevitable. En el Senado, los ecos de discusiones eran más agudos que nunca. El ambiente olía a cera derretida y perfume cargado. Los senadores se inclinaban unos hacia otros, cuchicheando con desconfianza. César ocupó su lugar con calma imponente. El poder me pertenece por derecho de hechos, no de palabras, afirmó. Yo lo observaba desde las sombras, percibiendo un resplandor sobrenatural en torno suyo, como si la historia lo reclamara. Las calles vibraban con el júbilo del pueblo. Niños corrían entre vendedores de pan y frutas, mientras músicos llenaban el aire con melodías. El olor a pan horneado contrastaba con el hedor de establos. César saludaba con gestos amplios, y la multitud respondía como si lo adorara. El pueblo me ama más que al Senado, comentó en voz baja. Yo respondí que el amor de la multitud es tan volátil como el viento. En un banquete triunfal, el lujo era desbordante. El aroma a especias orientales, vino añejo y carne asada llenaba el salón. César, coronado con laurel, hablaba con senadores que lo aplaudían con sonrisas tensas. Yo percibía en la sala presencias invisibles, ecos angelicales que murmuraban advertencias. Ellos me temen, pero no pueden detenerme, susurró. Yo lo miré con tristeza.
reconociendo que la grandeza lo alejaba de la seguridad. En los jardines del Palatino, bajo la luz plateada de la luna, César se mostró más humano. El perfume de laureles y flores nocturnas impregnaba el aire. ¿Crees que los dioses me han elegido?, preguntó con un brillo en los ojos. Le respondí que su destino llevaba marcas más antiguas que Roma. Su silencio se prolongó, y yo supe que esa duda lo acompañaría hasta el final. La brisa nocturna nos envolvía como un manto. Un día, en la plaza pública, el pueblo aclamaba su nombre. El olor a sudor, incienso y polvo formaba una mezcla sofocante. César levantó la mano, prometiendo paz y grandeza. Yo lo observaba, viendo cómo su figura brillaba bajo la luz del sol. De pronto, un destello sobrenatural atravesó el cielo, como confirmando sus palabras. Los gritos de la multitud se elevaron en un rugido ensordecedor. En la intimidad de su casa, lo encontré sentado frente a un pergamino, con el olor a tinta fresca y aceite en el aire. La inmortalidad no está en vivir eternamente, sino en ser recordado, dijo. Yo asentí, sabiendo que sus palabras eran verdad. En su rostro cansado, vi la lucha entre hombre y mito. El crepitar de una lámpara marcaba el ritmo de su meditación, el Senado continuaba conspirando y el ambiente era cada vez más pesado. El murmullo de voces ásperas y el golpeteo de bastones en mármol llenaban la sala. César caminaba con seguridad, ajeno a las dagas ocultas tras sonrisas. Yo lo observaba, sabiendo que los hilos de su destino ya estaban tejidos. Una sombra sobrenatural pasó por detrás de los senadores, invisible para todos salvo para mí en esa noche. En un banquete reducido, César habló conmigo con voz baja y sincera. El olor a vino dulce y a carne especiada llenaba el aire. Tengo enemigos en cada esquina,
sortija en el horizonte, murmuró: si muero, será en el corazón de Roman. Yo lo abracé en silencio, sintiendo un resplandor angelical envolviéndonos. En mi corazón eterno, supe que la tragedia estaba más cerca que nunca. El amanecer del 15 de marzo se alzó con un cielo rojo, presagio que heló mi corazón eterno. El aire olía a humedad y ceniza, como si Roma entera contuviera la respiración. César, vestido con túnica blanca y manto púrpura, caminaba hacia el Senado. Hoy será un día más de discursos, comentó con voz tranquila. Yo lo miré, sabiendo que la historia se escribía con ese paso solemne. En las calles, el bullicio era extraño, mezcla de júbilo y sospecha. El olor a especias y sudor impregnaba cada esquina. La multitud lo aclamaba, sin imaginar la tragedia cercana. César saludaba con su carisma habitual, irradiando confianza. Yo percibía sombras invisibles entre los senadores que lo acompañaban. Una brisa helada acarició mi rostro, como un susurro angelical que anunciaba lo inevitable. Al entrar en el Senado, el sonido de sandalias resonó en el mármol. El aire estaba cargado de perfume pesado y murmullos tensos. César avanzó con dignidad, sin percibir las dagas ocultas. Yo lo seguía con la mirada, consciente de que no podía intervenir. En ese instante, percibí un resplandor sobrenatural envolviéndolo, como si el cielo lo reclamara. De pronto, el silencio se quebró con el sonido seco de la traición. El olor metálico de la sangre llenó la sala. Los senadores lo rodearon como lobos hambrientos. César, herido, miró a su alrededor con incredulidad y dolor. Sus ojos buscaron un rostro conocido, un último ancla en el caos. Yo sentí mi eternidad desgarrarse en ese instante. Entre gritos y golpes, su voz se elevó con un murmullo desgarrador. «¿Tú también, bruto?», dijo. Antes de caer, ese susurro atravesó siglos, grabándose en la memoria del mundo. El mármol se manchó de rojo y el aire se volvió insoportable. Yo cerré los ojos, escuchando un murmullo angelical que se mezclaba con los lamentos. La eternidad se inclinaba ante su caída. El cuerpo de César yacía en el suelo, rodeado de túnicas manchadas de sangre. El olor metálico impregnaba cada respiro. Yo me arrodillé en silencio, invisible para los traidores. Sentí que la luz abandonaba lentamente la sala. En mis oídos resonaba un coro invisible, un canto que despedía a un hombre más grande que su tiempo. Afuera, Roma no sabía aún lo ocurrido. El bullicio continuaba, con vendedores gritando precios y niños jugando en las calles. El olor a pan recién horneado llenaba el aire, ajeno a la tragedia. Yo caminé entre la multitud, con lágrimas invisibles recorriendo mi rostro. El mundo seguía mientras un gigante caía. En ese contraste, comprendí la cruel indiferencia del destino. Esa noche, bajo un cielo estrellado, me refugié en un templo abandonado. El olor a incienso apagado y polvo viejo impregnaba el aire. Cerré los ojos, recordando cada palabra, cada gesto suyo. Sentí que César no había muerto del todo, que su llama seguía ardiendo en Roma. Una brisa angelical me envolvió, confirmando que la eternidad lo había reclamado. Reflexioné sobre su vida en político, guerrero, visionario. El hombre y el mito se habían fundido en un mismo destino. Roma nunca volvería a ser igual. En su ambición y en su fragilidad, había revelado la chispa divina. Yo lo había acompañado, testigo de un destino que trascendía lo humano. En mis ojos eternos, César brillaba como un astro caído que aún iluminaba. Y aquí estoy, contándote su historia, para que recuerdes que la grandeza humana es un reflejo de lo eterno. Julio César no fue solo un hombre, un puente entre lo mortal y lo divino. Si llegaste hasta aquí, acompáñame en más viajes a través del tiempo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa conmigo en esta travesía angelical que revela los secretos de la historia.